Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de reactivación económica y el rol de la cooperación internacional. Mi nombre es Hernando Arbeláez, soy el director comercial de Macaya. Quiero agradecer a todos su presencia en este evento el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre, analizaremos y reconoceremos el rol que desempeña la cooperación internacional, la reactivación económica y los desafíos actuales que hoy vivimos. El objetivo de este espacio es analizar desde el tejido de las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y el rol de las instituciones, cómo mitigar los efectos que generan coyunturas como la pandemia del COVID que estamos viviendo y cómo aportamos para el cuidado de la salud y el bienestar social desde el conocimiento, desde la cooperación internacional en este tipo de organizaciones. Los invito a dejar sus preguntas en el cuadro de preguntas, el cuadro de preguntas, el cual se encuentran abajo, y ahí al final de las ponencias estaremos haciendo las preguntas del público a nuestros speakers. Ahora les voy a presentar nuestra agenda. Nuestra agenda de hoy, vamos a presentar las organizaciones organizadoras de nuestro webinar, que es la Red Antioqueña de Cooperación Internacional y Macaya. Después haremos una presentación de nuestros speakers. Empezaremos la sesión de preguntas para ellos, 5 minutos por cada uno. Después haremos las preguntas del público, terminaremos con una breve presentación de nuestra plataforma de cooperación internacional NODOCA y haremos el cierre de nuestro evento. Más o menos a las 11:30 estaremos terminando el día de hoy. Por ahora les voy a presentar Macaya. Macaya es una organización que trabaja por potenciar más capacidades para el desarrollo social desde la cooperación, la tecnología y la innovación. Y nuestros objetivos y proyectos le apuestan a 7 ODS para el desarrollo de estos mismos a nivel nacional e internacional, sobre todo en Latinoamérica. Nuestros programas han llegado a más de 22 departamentos de Colombia y a 13 países en Latinoamérica, donde beneficiamos a más de 20.000 organizaciones, más de 62.000 personas y sensibilizamos y más de 20.000 personas sensibilizadas en nuestros programas. Tenemos nuestras 2 líneas de trabajo, que son los programas de tecnología para el sector social, y NODOCA, con nuestra plataforma NODOCA, que aportamos y construimos cooperación internacional. Como les decía, estamos en Latinoamérica y en toda Colombia. Nuestras líneas de acción de tecnología para el cambio social: mejoramos las condiciones de vida de personas y comunidades, así como las capacidades de organizaciones sociales a través del uso y apropiación de tecnologías contenidas y aplicaciones digitales. Nuestra otra línea de acción, que es la que nos trae hoy a este webinar, es la cooperación internacional y alianzas, donde mejoramos las capacidades de movilización de recursos nacionales e internacionales de las organizaciones y proyectos sociales. Estos incluyen recursos humanos, financieros y de la información. Estos son algunos de nuestros aliados a nivel nacional, donde contamos con organizaciones privadas, públicas, la academia, multisectoriales, nuestras organizaciones internacionales igual que son aliadas nuestras el día de hoy. Ahora vamos a presentar a nuestros speakers que nos van a acompañar el día de hoy. Nuestro primer speaker es Sandra Ospina, directora de internacionalización de la Gobernación de Antioquia. Muy buenos días. Ahorita contamos con Isabel Cristina López Gómez, jefe de Cooperación Internacional y Alianzas de Confenal. Muy buenos días para todos. Tenemos a María Luisa Zapata, responsable de Gerencia Social y Relaciones Institucionales de Confama. Hola Hernando, hola a todos, buenos días. Y contamos con Carlos González, director ejecutivo de Macaya. Buenos días para todos y todas. Bueno, demos inicio a nuestras preguntas y vamos a empezar con la pregunta a Sandra Ospina. Sandra, teniendo en cuenta las circunstancias actuales, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades en reactivación económica y cooperación internacional que se presentan para nuestra región? ¿Cómo enfrentarlos y abordarlos de manera acertada? Bueno, primero y antes que nada, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias a Macaya, unos muy buenos días para todos los participantes que están hoy desde diferentes puntos del departamento de Antioquia compartiendo con nosotros esta oportunidad. Bueno, para dar respuesta a esta primera pregunta, quiero dar un pequeño contexto. Por ejemplo, en este sentido, la CEPAL
dice que América Latina ha sido una de las regiones más afectadas por la pandemia en términos económicos y sociales. ¿Qué pasa con esto? Que estructuralmente se ha impedido un correcto desarrollo, digamos, antes de la pandemia veníamos con algunas dificultades en temas de desarrollo económico y es por esto que, por ejemplo, Alicia Bárcenas, que es la secretaria ejecutiva de la CEPAL, y Mario Cimoli de Naciones Unidas, proponen una transformación orientada al desarrollo sostenible. Es decir, combinar la recuperación económica a un avance en la desigualdad, el crecimiento y el rezago en el acceso tecnológico, que es uno de los grandes retos que tenemos hoy en América Latina. ¿Qué pasa entonces? Observando de cerca al departamento de Antioquia, encontramos que los principales sectores productivos son la agricultura, el turismo, la industria textil y minera, y los cuales, debido a su bajo desarrollo tecnológico, explican la dificultad que ha tenido la población para continuar con la producción en tiempos de pandemia. Esto, además, se suma a la afectación en la salud de los trabajadores, que se traduce en una reducción de los ingresos percibidos por los hogares y, por lo tanto, en el consumo. O sea que lo que podemos evaluar de esta etapa, tanto en pandemia como pues como en estas épocas que se puede decir un poco post pandemia, es la reducción en el ingreso y en la productividad. Y es por esto que el Consejo Nacional de Políticas Económicas y Sociales, el COMPES, propone una serie de acciones integrales, no solo para combatir las dificultades que supone el COVID-19, sino también para permitir un desarrollo en el largo plazo. ¿Cuáles son estas búsquedas? Entonces, son la reducción de la desigualdad y la vulnerabilidad en los hogares, reforzar esa producción sostenible y una empleabilidad internacional, reformando con reformas en instituciones y fortalecer el desarrollo y el acceso a la tecnología. En este sentido, la recuperación de la producción, hemos trabajado, por ejemplo, en la gobernación de Antioquia, hemos emprendido unas acciones orientadas a un incremento de la demanda efectiva de bienes y servicios y una diversificación de la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos incentivando de manera importante el incremento de la productividad y en este sentido nuestros esfuerzos se han encaminado, por ejemplo, a la realización de bazares locales en diferentes municipios del departamento, a las ferias de agronegocios para la exportación que realizamos este año, ya llevamos 2 ferias, y a los salones de proveedores, entre otras estrategias que lo que buscamos es reactivar el consumo, la producción y además abrir ese mercado para que los comerciantes encuentren mercados nacionales e incluso la posible conexión con mercados internacionales, generando espacios de cooperación y aprendizaje. Con respecto al desarrollo tecnológico, que es uno de nuestros grandes retos, como ya lo mencioné, buscamos integrar más a los productores a la virtualidad. De hecho, tanto las ferias de agronegocios como los salones de proveedores los hemos hecho por diferentes plataformas que permiten hoy en día a los productores y a los compradores conectarse a estas plataformas, entenderlas, empezar a realizar conexiones que antes no hacían, que antes no tenían ese acceso y esa forma de comunicarse por internet antes de la pandemia. Digamos que la pandemia de alguna manera también nos ha enseñado a conectarnos de esta manera. De hecho, hoy en este evento, en este webinar, estamos todos conectados por internet y comunicándonos de manera directa entre personas, sin necesidad pues de la presencialidad, que también la considero sumamente importante, pero que gracias a esta situación también hemos dado un paso adelante en que productores de diferentes subregiones del departamento, de muchos municipios que antes no usaban mucho, digamos, este tipo de plataformas o no usaban tanto el acceso a internet para comunicarse con otras personas, se ha visto que la virtualidad promueve precisamente ese fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas y
mediante estos programas que hemos implementado, hemos fortalecido la formación, la gestión de los conocimientos, el mercadeo, la productividad y también un componente clave muy importante para aquellas empresas que ya cada vez están más fortalecidas y es el comercio internacional. En este momento, para Antioquia, la globalización y la cooperación internacional son factores indispensables para la recuperación económica. Promover, por ejemplo, las exportaciones, dar incentivos a los inversionistas extranjeros y crear redes de apoyo y cooperación entre entidades. Esto, por ejemplo, que hacemos en la Red Antioqueña de Cooperación es supremamente potente porque somos entidades de diferente índole, académicas, públicas, privadas, que nos permiten fortalecernos dentro y fuera del departamento y así orientar programas, por ejemplo, para la innovación, para la voz de los expertos, para el desarrollo de una nueva economía que juega definitivamente un papel fundamental para impulsar en el departamento un desarrollo económico y sostenible en el largo plazo. Sandra, muchas gracias por contarnos un poco qué está haciendo la Gobernación de Antioquia en temas de cooperación internacional para la reactivación del departamento y de los sectores priorizados en el territorio. Ahora continuamos con Isabel Cristina, con tu pregunta. La pregunta para ti es, desde el sector que representas, cuéntanos sobre un caso de éxito que evidencia la relevancia de la cooperación nacional e internacional para ayudar a mitigar los impactos socioeconómicos por la pandemia y a reconstruir y fortalecer el tejido empresarial desde la resiliencia y la sostenibilidad. Gracias, Hernando, por la pregunta. Les cuento que, digamos, como cada compensación tenemos como dos lados, y es el tema de las empresas y el tema de la comunidad, de las personas como tal. Y desde ahí no me quiero focalizar en una experiencia de éxito, sino de cómo la cooperación apalanca desde esos dos lados, ¿no es cierto? Desde las personas, la cooperación, los proyectos de cooperación que hemos estado desde Confenalco Antioquia han apalancado casi que ingresos inmediatos para las personas que se quedaron sin trabajo. Mucho tema del migrante, que está vinculado principalmente al tema informal y que sí o sí necesita llevar ingresos. Entonces, tenemos un programa como emprendimiento con dos cooperantes internacionales fundamentalmente, en donde estamos apalancando iniciativas productivas, generando fortalezas en conocimientos y capacidades, enlazar, digamos, temas comerciales y generar venta para que haya un ingreso económico inmediato, sobre todo, ¿no es cierto? Que es lo que, digamos, fue lo más apremiante en la pandemia, y con un componente adicional, y es que adaptándonos a los requerimientos del ejercicio empresarial y productivo en temas de bioseguridad, o sea, que ejerzan su actividad productiva con los estándares de bioseguridad que se requieren, y empezando a cerrar brechas desde lo digital, ¿no es cierto? Fueron llamados a qué tenemos que hacer para comercializar vía redes sociales y demás cosas, que empezamos a mirar unas brechas importantes. Y con las empresas que ya no están en un momento de emprendimiento ni en unas etapas tan tempranas, por así decirlo, hubo como fortalecimiento para el encadenamiento productivo sobre todo, ¿no es cierto? ¿Cómo generamos conexiones? Nosotros en CONFE creemos en el poder de las conexiones. ¿Cómo generamos conexiones entre empresas grandes y empresas más pequeñas para que hayan acuerdos comerciales y digamos, se sigan, digamos, sobrellevando la crisis derivada de la pandemia? Ese es el caso que tenemos de unos productores en Santa Elena, donde tenemos unos productores orgánicos, un productor de vino de mora. Entonces lo expusimos, pues digamos, ya Confenalco empezó a generar compra inclusiva en el territorio, y hemos hecho unos enlaces con empresas afiliadas nuestras, se las hemos presentado para que ellos generen, digamos, unas compras inclusivas, más desde ese sentido, y desde el proyecto financiado por la Cooperación Española, por el ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde ACDIVOCA, que es una ONG norteamericana, hemos cerrado esas brechas para que ellos estén en los estándares que requieren para digamos, ajustarse a las necesidades, a los requerimientos de empresas grandes para la compra. Entonces, creo que ahí se ha basado
la cooperación, no solo en el apalancamiento financiero, sino también técnico. Y yo creo que aquí hay algo importante, Hernando, que mencionar bajo un principio de flexibilidad. Uno a veces lo que propusimos son proyectos que vienen desde el año pasado, que nos cogió en la pandemia y nos tocó reformular la estrategia, la forma, la metodología, una cantidad de cosas, y un cooperante supremamente abierto e incluso ayudándonos a reformular esa iniciativa que estábamos gestando entre los dos para que fuera lo más pertinente de acuerdo a las cifras y a lo que nos está mostrando, que Sandra creo que nos hizo un contexto y un barrido muy importante de cómo está la situación actual. Entonces creo que ahí una de las cosas como que más rescato de la cooperación es que también le imprime un tema de flexibilidad que hoy en la cooperación creo que es una dinámica chévere que se está instalando. Creo que por el momento para darle paso a los otros compañeros. Gracias, Hernando. Muchas gracias, Isabel Cristina. Muchas gracias y creo que compartimos lo que dices. Si una de las tantas enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia es que no podemos ser rígidos en nuestra operación y en nuestros aprendizajes, sino que nuestra acción tiene que ser muy flexible y adaptable a lo que estamos viviendo en coyuntura. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Ahora continuamos con María Luisa. María Luisa, la misma pregunta para ti. Si nos cuentas un caso de éxito que tengan desde Confama que nos aporte desde el conocimiento de la cooperación internacional que ustedes han implementado. Bueno, Hernando, mil gracias por tu pregunta y saludos, y aquí hilando con Isa, tomo bastante pues del mensaje que ella nos empieza a compartir, porque yo creo que sí hay una perspectiva en este momento que nos invita también a integrar nuevos actores también en la cooperación. Es algo que no solamente por la pandemia, sino por el mismo contexto de Colombia, se había venido dando con respecto a la cooperación, y es que el sector privado también es un actor importante, las empresas, y a mí me gusta conectar este planteamiento que la Agenda de Cooperantes Internacionales ha venido también planteando en nuestro país, con un concepto que nos inspira bastante desde Confama, que son las empresas conscientes, ¿cierto? Y es finalmente entender que como empresas no es una mirada y una visión simplemente de rentabilidad, sino que es una mirada de generar relaciones gana-gana, de sanar y cuidar y regenerar también aquello que debe ser regenerado, y creo que esa es una reflexión que pasa también por los proyectos y por las propuestas que territorialmente estamos trabajando. Entonces, para mí lo más importante, antes de compartirles como algunos casos específicos, lo más importante es que esto es un momento propicio para reactivar y darle cada vez mucha más fuerza a ese mensaje, para que con los cooperantes, con todos los actores territoriales, las organizaciones sociales, las ONGs, los emprendedores que Isa nos mencionaba, pero también las comunidades y las empresas podamos hacer estructuras de alianzas sólidas y fuertes que nos permitan actuar en cosas que son importantísimas hoy: el empleo, la inclusión, como tú lo decías, particularmente de mujeres, que ha sido sin duda, probablemente muchos de los que están aquí ya han leído muchos de los informes que muestran cómo la pandemia ha sido muchísimo más implacable con las mujeres en materia de desarrollo, en materia de desempleo, temas como el medio ambiente y la importancia de regeneración del medio ambiente. Yo creo que son temas que están en la agenda, que se han vuelto más urgentes a raíz de la pandemia, y que gracias a la cooperación y a una mirada de actores partícipes, activos y con el ánimo de generar estas alianzas para generar relaciones gana-gana, podemos trabajar juntos de maneras distintas. Yo tomo aquí algo que me compartía en algún momento una aliada de USAID, que siempre nos invitaba a preguntarnos ¿qué podemos hacer trabajando juntos que no podemos hacer solos? Y es una pregunta clave a la hora de trabajar con los diferentes cooperantes, porque es una oportunidad, y los recursos de cooperación y los aliados, más que recursos, tener la oportunidad de trabajar y conversar con cooperantes nos invita a pensar en cosas nuevas y a pensar juntos también desde experiencias globales que puedan insertarse mejor en el territorio. Entonces, con ello, contarte de un par de iniciativas
Nosotros, por ejemplo, hemos venido trabajando en Avancemos Bajo Cauca, que es operado por Interactuar, en donde somos socios mineros, la Fundación Mineros, Confama, programa muy grande, un GDA, que es un Global Development Alliance financiado por USAID, que busca generar el desarrollo económico y social en el Bajo Cauca. Creo que aquí sobre todo resalto es el enfoque y la fuerza para trabajar en territorios que requieren de sinergias para ser más sostenibles y tener la posibilidad de potenciarse desde todas sus posibilidades, con todo su talento y fuerza desde las personas, desde su gente, pero también con las posibilidades del desarrollo económico, con las conexiones empresariales que allí se pueden generar. Este proyecto particularmente está acompañando el fortalecimiento de conexiones productivas como lo son la piscicultura, la apicultura, y también muchos otros emprendedores del territorio. Creo que nos invita y es una expresión de cómo podemos trabajar juntos, sentarnos a la mesa y llevar nuestro actuar y nuestras capacidades también como organizaciones a territorios que lo requieren con una urgencia particular. Otro de los ejemplos es el programa Disruptores Medellín. Este es un programa que venimos trabajando con el BID Lab y con Fama, que lo que busca es encontrar el talento extraordinario, como lo hemos denominado, porque gracias a diferentes herramientas que ha diseñado, en este caso un aliado que trabaja también en el marco de esta iniciativa, que es Gallup, ellos tienen unos esquemas para identificar cuál es ese talento extraordinario para el emprendimiento. Y lo que queremos aquí es poder conectar los jóvenes que tengan este talento en nuestra ciudad, formarlos, ya lo venimos haciendo durante es más o menos un año y algunos meses, formar estos jóvenes y conectarlos también en este talento con las empresas. ¿Qué es importante de esto? Yo creo que no es solamente darle la oportunidad a unos jóvenes de que se fortalezcan y que tengan una red de aliados y de actores con quien trabajar para potenciar sus sueños, sino que también nos permite acercar a los jóvenes con las empresas en una reflexión que cada vez es más urgente. Una empresa que no es capaz de integrarse con los jóvenes hoy o que no es atractiva para los jóvenes pierde esa perspectiva de futuro también. Los jóvenes son la mirada para mañana, para los próximos años, y es importante que como organizaciones también tengamos la oportunidad de integrar cada vez más y ser atractivos para trabajar con este nuevo talento que nos invita a conectarnos con el territorio. Y bueno, y hay otra, la última iniciativa, no voy a quitarles mucho más tiempo, la última iniciativa que quería compartirles es el bono de innovación por emergencia. Este es un proyecto que además de tener un aliado, varios aliados de cooperación internacional y del gobierno nacional, nos ha invitado también en Confama y a los aliados locales a entender nuevas dinámicas de cooperación que empieza a introducir el reto por esos esquemas de intervenciones de desarrollo. Este particularmente es un esquema de bono por resultados, es decir, que los aliados locales, en este caso estamos trabajando con Fraternidad Medellín, con la Fundación Juanfe, la Fundación Bancolombia y con Fama, para generar empleo en la población más vulnerable. Nosotros, digamos que tendremos la posibilidad de acceder a esos recursos de cooperación en la medida que cumplamos los resultados a los que nos hemos comprometido. Eso es lo que se denomina un esquema de pago por resultados. Este es el tercer bono que existe en el país y lo venimos trabajando porque digamos que el Departamento de la Prosperidad Social, el BID y la Cooperación Suiza, con otros actores, querían contribuir a la agenda importante del empleo y la urgencia por el empleo. Por eso se denomina el bono de innovación por emergencia, y es porque era el momento este año, a principios de este año, de reaccionar juntos para generar más empleo en las comunidades más vulnerables. Esos son los ejemplos que les quería compartir a todos y adelante a mis compañeros también y Hernando para que sigamos en la conversación. Gracias. Muchas gracias, María Luisa, por estos ejemplos y por abrirnos el espacio a la pregunta que sigue de la importancia de las alianzas y el trabajo colectivo, ¿no? De unirnos y trabajar en conjunto. Suena chistoso que nos hayan pedido que nos separemos durante pandemia y hoy estamos buscando la unión, pero creo que es la forma de encontrar el camino para el desarrollo que estamos buscando entre todos.
Ahora nos acompaña Carlos González con la pregunta que es, teniendo como referencia la visión y el trabajo que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil, ¿qué rol considera que cumplen las alianzas en la reactivación económica de los territorios, considerando el contexto actual de pandemia por COVID-19? Gracias, Hernando. Un saludo a todos mis compañeras de panel y Hernando como moderador. Para responder a la pregunta, quisiera, digamos, como enfocarlo en dos espacios. Primero, responder sobre la relevancia de las alianzas. Segundo, poner sobre la mesa un ejemplo que recoja, digamos, como esto. Respondiendo a la pregunta, son muy importantes, son trascendentales. O sea, trabajar en alianza, como ya muchos de mis compañeros lo han dicho, digamos que es una de las estrategias que hoy más requerimos para este contexto que vivimos y para lograr un desarrollo económico y social sostenible en los territorios. Yo diría que las alianzas son importantes en dos medidas. La primera es para la movilización de recursos per se y la segunda para la ejecución de las acciones en los territorios. Hablando de la movilización de recursos y el por qué son importantes para esto, antes de entrar específicamente en las alianzas, contarles que para nosotros desde Macaya la movilización de recursos puede pasar desde dos frentes o debe pasar desde dos frentes. Uno, desde el frente del acceso a convocatorias, que es, digamos, esa búsqueda de oportunidades de cooperación y de convocatorias. Es una búsqueda que yo llamo en frío, donde identificamos una oportunidad y presentamos una propuesta ante un cooperante X, ¿cierto? Pero hay otra búsqueda de recursos, otra búsqueda para la movilización de recursos que tiene que ver con el relacionamiento. Y ese relacionamiento es cuando yo ya tengo confianza, pero además también cuando ya tengo establecida una relación con una institución con la cual comporto propósitos, objetivos misionales, y ese relacionamiento nos permite acercarnos y crear juntos una estrategia que luego se convierte en un programa o en un proyecto de desarrollo. Y eso es, digamos, como lo que denominamos la gestión o movilización de recursos a partir del relacionamiento y o a partir de las alianzas. Y aquí esto es muy importante por varias razones. Lo primero es que la gestión y movilización de recursos a partir del relacionamiento, a partir de las alianzas, tiende a ser más efectiva que la gestión a partir de recursos a partir de procesos de convocatoria o a partir de acceso a oportunidades. Y el nivel de efectividad es mayor, pues porque como estoy conversando con ese aliado con el cual ya nos conocemos, con el cual compartimos propósitos comunes, pues es más fácil concretar esas acciones que se deriven en un proyecto en el territorio. Esto se deriva también, digamos que también es más efectivo porque finalmente se deriva de relaciones de largo plazo que se han construido a partir, digamos, de diferentes espacios de relacionamiento y de conversación. Pero esas relaciones de largo plazo son entonces las que permiten también una mayor apertura para la construcción de soluciones más acordes a las necesidades identificadas en el territorio. Entonces, esto desde el punto de vista de la movilización de recursos. Desde el punto de vista de la ejecución de los recursos, de la ejecución de acciones en los territorios que nos permitan resolver brechas sociales y brechas de desarrollo, es bien importante trabajar con los aliados locales y con los sectores locales y para ello es importante establecer alianzas. Ahorita lo mencionaba María Luisa e Isabel Cristina, o sea, el trabajo con otros actores es fundamental, entre otras cosas, porque los actores locales somos o son en algunos casos quienes más conocen a los beneficiarios y quienes más conocimiento tienen sobre las problemáticas y sobre las necesidades de cada uno de los territorios. Y en tal sentido, pues ese conocimiento lo que permite es que cuando trabajamos con ellos, las acciones que desarrollemos en un proyecto o en un programa de desarrollo pues tienden a ser más efectivas y la relación costo-beneficio pues tiende a ser más positiva. En términos, digamos, como del ejemplo del por qué trabajar en alianzas es importante y, digamos, haciendo eco de lo que mencionaban mis compañeras de panel, desde Macaya particularmente hemos trabajado en un enfoque y es la apropiación de la tecnología tanto de las personas como de las organizaciones y empresas, y que esa apropiación y uso de la tecnología les permita adaptarse a las nuevas realidades. Aquí convergen varias situaciones en el marco de la pandemia. Primero, una cuarta revolución industrial que trae consigo una realidad de una necesidad de transformación digital de las organizaciones y de las empresas, pero también incluso también de las personas. Pero además, pues la pandemia, como lo han dicho ya mis compañeros, pues nos obligó a que trabajáramos en muchos escenarios virtuales. Ya planteado incluso por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la brecha digital es bastante amplia a nivel mundial
y hay que trabajar por cerrarla. Entonces, digamos que nuestro esfuerzo ha estado enfocado en desarrollar proyectos de apropiación de tecnología, tanto para personas como para organizaciones. Y cuando hablamos de personas, digamos que esto cobra también una relevancia adicional, y es que a partir de la apropiación de la tecnología es que muchas personas pueden lograr recuperar el empleo que perdieron debido a la pandemia. O se pueden generar, o se puede acceder a nuevos empleos o nuevas oportunidades de empleabilidad, que son las que están surgiendo hoy en el marco de la cuarta revolución industrial. Entonces, hacia allá han estado enfocados nuestros esfuerzos en proyectos y programas de desarrollo. Quería hablarles de uno en particular. Nosotros tenemos un programa de una escuela de formación en código y programación. Es una escuela donde formamos a jóvenes para que en código y programación, como lo dije anteriormente, y luego los ayudamos a vincularse con el mercado laboral. Incluso yo, cuando hablo de este programa, describo este programa como un programa más de empleabilidad que de formación. Que es absolutamente pertinente en el marco de la pandemia y la crisis desarrollada, pues porque lo que tuvimos fue pérdidas de empleo. Como lo decía ahorita Sandra en la introducción, pues es una de las problemáticas más fuertes identificadas por la CEPAS. Entonces, este programa, identificamos una posibilidad de trabajar con actores locales y con empresas del sector privado. Aquí me apalanco un poco en lo que decía María Luisa, estos nuevos actores y cómo esos actores son relevantes para el entorno. Identificamos unas empresas del sector privado preocupadas por la problemática de empleabilidad de las poblaciones migrantes y de las poblaciones receptores de poblaciones migrantes. Que también entonces, aquí hago eco también en lo que decía María Luisa, o sea, cómo enfocamos los programas que tenemos a esas poblaciones más vulnerables o a las poblaciones más afectadas. Y de entre los migrantes, incluso las mujeres mismas, que son, digamos, como también las que han tenido la mayor pérdida de. Entonces, identificamos con estas empresas privadas la posibilidad de desarrollar este programa de formación y empleabilidad en ciertas comunidades, y juntos con las empresas privadas nos acercamos a una agencia de cooperación y logramos acceder a unos recursos de cooperación internacional para desarrollar un programa de empleabilidad dirigido a estas poblaciones. Con una participación muy importante de la empresa privada, o sea, no solamente nos sentamos y estructuramos el programa y acordamos qué vamos a hacer, sino que la empresa privada también se comprometió con un aporte de recursos económicos en efectivo, aporte de recursos en efectivo, perdón, pero también como la empresa privada está en el territorio y en las poblaciones para las cuales a las cuales estamos beneficiando, se comprometió también con apoyarnos y lo ha hecho en la identificación, selección, convocatoria de esos públicos beneficiarios y también en ayudarnos a buscar esas oportunidades de empleo para esos públicos beneficiarios. Entonces, en este proyecto que les acabo de mencionar, las alianzas fueron fundamentales para poder gestar los recursos para resolver una necesidad identificada en el territorio. Carlos, muchas gracias por tu intervención y darnos más a conocer sobre la importancia de las alianzas para el desarrollo de la recuperación económica y obviamente desde la cooperación internacional y cómo estas alianzas favorecen un programa como el que nos acabas de contar. Bueno, antes de continuar, quiero recordarle a nuestro público asistente que las preguntas que quieran dejarnos, por favor, no las dejen en el cuadro de chat para que al final de nuestro panel les estamos dando respuesta. Ahora continuamos con una pregunta para todos, la misma pregunta para todos nuestros panelistas, y la pregunta es la siguiente. A partir de la trayectoria y experiencia de la organización que representa, ¿qué pasos recomienda seguir para movilizar acciones en conjunto con aliados, cooperantes nacionales e internacionales y continuar impactando los territorios a través del crecimiento y desarrollo económico sostenible en la coyuntura actual? Podemos empezar con Sandra, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en este sentido vamos como un poco en lo que se ha dicho ya, lo dijo María, digamos como seguir sumando esos esfuerzos, seguir sumando alianzas estratégicas, por ejemplo, la Red Antioqueña de Cooperación Internacional, que es también pues una red tan potente que nos ha traído muy buenos resultados y que creo que seguir en ese intercambio de aprendizajes en materias especializadas desde cada una de las experticias de las entidades que hacen parte de esta red nos ha permitido empezar a tener un liderazgo mucho más estratégico, por ejemplo, de cara a buenas prácticas para implementar en el departamento y de esta manera seguir sumando sinergias y evidenciar esos esfuerzos conjuntos para promover el bienestar, para crear un desarrollo que realmente impacte. Yo creo que muchas veces pueden existir organizaciones y redes
que tienen unos objetivos muy claros, pero que de cara a los resultados, a verdaderamente impactar los territorios y las personas, es fundamental que estemos todo el tiempo pensando en las metas, en ese impacto, en que realmente se genere desarrollo. Por ejemplo, me pareció muy interesante lo que dijo María Luisa respecto al trabajo que están haciendo en el Bajo Cauca y cómo empiezan a activar, digamos, como esos posibles desarrollos económicos y esos procesos que se dan gracias a las sinergias que se están sumando allí. Nosotros también desde la Gobernación de Antioquia, y como se los mencionaba en la anterior pregunta, pues implementamos esas sinergias desde diferentes estrategias de desarrollo económico, llegando a cada uno de los municipios, a las subregiones, sumando esos esfuerzos para que realmente las personas comiencen otra vez a sacar sus productos, a ver, por ejemplo, que pueden llevar a cabo su propia empresa. A mí me pareció muy bonito, por ejemplo, en una de las últimas ferias que hemos realizado, una feria muy bonita que se hizo hace poco en el marco también un poco de la Feria de las Flores en Viva Envigado, donde muchos de estos emprendedores me decían, es que yo soy hijo de la pandemia y cómo también, digamos, como esas circunstancias y esos cambios de la realidad han llevado a las personas a crear nuevos desarrollos y a crear a partir de su creatividad, de sus capacidades, de sus conocimientos, a empezar a desarrollar estas empresas. Nosotros actualmente también estamos desarrollando dos grandes proyectos, uno que se llama Proyecta, que es para fortalecer a todas aquellas empresas del sector moda y confección y como muchos de ellos empezaron, por ejemplo, a confeccionar vestidos de baño, a confeccionar blue jeans y con estos proyectos y estos procesos que realizamos para que todos los empresarios de diferentes municipios de Antioquia se fortalezcan, se conozcan, hemos logrado fortalecer sus empresas. Asimismo, con otro proyecto que estamos empezando con la Cámara de Comercio y diferentes cámaras de comercio del departamento, con ProAntioquia y ProColombia, para fortalecer también esos pequeños y medianas empresas en temas de acceso a mercados. ¿Acceso a qué tipo de mercados? A mercados locales, nacionales e internacionales. Entonces, como se pueden dar cuenta, las redes y las alianzas son muy productivas siempre y cuando tengamos como esa claridad de cara al impacto y al crecimiento que se puede lograr en el territorio. Digamos que todas estas circunstancias actuales e incluso anteriores a la pandemia nos siguen demostrando lo creativos y el gran potencial que tenemos en Antioquia. Asimismo, por ejemplo, desde las características que tiene cada una de las organizaciones que compone la Red Antioqueña de Cooperación, se ha creado el ambiente regional propicio para tener una repercusión en el crecimiento y el desarrollo económico. En este orden, creo que no nos podemos olvidar, por ejemplo, del cumplimiento de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, el ODS 17, que busca revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. En este caso, según el Banco de Desarrollo de América, es necesario construir esas alianzas a través de esquemas de movilización de recursos y de capacidades que complementen la cooperación para el desarrollo. Es decir, esto vuelve y nos trae al tema de las alianzas, pero yo quiero como hacer ese clic y esa invitación a que lo pensemos siempre desde el impacto para fomentar flujos de capital, para fomentar la investigación pública y privada en procesos, por ejemplo, que han tenido resultado y que siguen desarrollando y estimulando las capacidades instaladas en un territorio, por ejemplo, como lo es el antioqueño, y seguir siendo muy conscientes de las capacidades y la importancia de la institucionalidad, que debido a todo lo que sucede y ha sucedido actualmente en nuestro país, no solo la pandemia, pues como todas estas situaciones sociales, económicas, nos hemos dado cuenta que la institucionalidad es fundamental, es un camino
para lograr precisamente canalizar esas posibilidades que podemos hacer llegar a todos los ciudadanos. Siempre yo creo que las instituciones están precisamente pensando en eso, en impactar la vida de las personas, hacerla mucho mejor, que ellos adquieran esas capacidades y esas herramientas. Y por supuesto, ser un poco más resilientes de cara a la actualidad, de cara también a un futuro un poco más a largo plazo, no solo para garantizar precisamente este crecimiento, sino también para que logremos esos objetivos y que en conjunto, porque esto no se logra si no es en conjunto, verdaderamente impactemos y logremos el desarrollo al cual queremos llegar. Muchas gracias, Sandra, por tu respuesta. Isabel Con Cristina. gusto. Gracias, Hernando. Quiero retomar esa pregunta sobre dos ejes importantes. La primera es que, digamos, esos pasos para avanzar en este sentido, ¿cuáles son esos primeros pasos? Es que la institución tiene que tener clara cuál es su apuesta, ¿no es cierto? Cuál es su declaración desde su estrategia corporativa, desde lo que le hace sentido, desde sus capacidades también. Porque en ese sentido, en la claridad de esa apuesta es que tú te reflejas, primero busca la complementariedad y ahí voy al segundo paso y es el tema de las alianzas, ¿cierto? Cuando yo tengo claro qué es lo que quiero, cuáles son mis capacidades y hacia dónde voy como organización para la movilización de la cooperación internacional, busco en esos aliados la complementariedad. Y en esas alianzas es donde encontramos que llegamos con intervención integral, que llegamos con intervención con más pertinencia. Retomo un poco lo que decía Carlos ahorita y es, los aliados tenemos un conocimiento del territorio desde aspectos diferentes y cuando yo me junto con otro, junto ese conocimiento, ¿cierto? Junto esas apuestas, identifico las fortalezas del otro y así avanzamos en una construcción de una propuesta que nos permita esos términos de desarrollo, que nos permita ir más allá en ese cumplimiento de los ODS que todos tenemos trazado y que es nuestro marco de actuación también. Y también hay un tema y es que en la medida en que nutrimos esa alianza multiactor, estamos generándole un tema de sostenibilidad a la acción. Decir, digamos, un cooperante se fija mucho cómo queda blindada o cómo queda funcionando la intervención en la cual está invirtiendo una vez él se retire del proyecto, ¿no es cierto? Todos los proyectos de cooperación tienen un inicio y un final. Hoy estamos hablando que en promedio se mueven máximo entre 1 año y 2 años. Hay casos muy excepcionales en que se da 3 o 5 años, o sea, las apuestas del cooperante van en esos lapsos de tiempo y se fija mucho desde el planteamiento, desde la misma formulación como lo hablaba María en algún momento, y es, yo me retiro como cooperante y ¿qué queda? ¿Sigue o no sigue la acción? Y en la medida en que nosotros nutramos esas apuestas entre varios, digamos que queda instalado en el territorio de una mejor manera. Y ahí rescato también lo que dice Sandra de la Red Antioqueña de Cooperación, y es hablarle a los que nos están escuchando, los 86 participantes en este momento, que esa red es simplemente un interés de sentarnos a hablar conjuntamente de la cooperación en Antioquia, para dónde va o qué queremos de la cooperación en Antioquia. Y ahí está el sector público, desde su aporte del programa, porque obviamente tiene que ir alineado a ese plan de desarrollo departamental y también en las instancias nacionales y municipal, pero también está la academia aportando desde el conocimiento y la aplicación del conocimiento, la importancia, dándonos pista de por dónde vamos. Está el sector privado, y está la ONG y le estamos las cajas de compensación, que tenemos una labor social y una conexión muy poderosa entre personas y empresas. Entonces, digamos que en esa medida en que nosotros evidenciamos en la institucionalidad que tenemos alrededor las capacidades, las apuestas, hacemos más eficiente la cooperación y, digamos, permitimos generar ejercicios más sostenibles en el tiempo con una inversión asegurada. Yo creo que desde ahí quería enfocar la respuesta y no sigo más para que María también, que tiene una visión también desde la otra caja de compensación, digamos, nos complemente. Gracias, Hernando. Muchas gracias, Isabel Cristina. Pues continuamos con María Luisa para complementar lo que nos está contando Micrófono. Isabel. Listo, aquí Isa, que me pasó la batuta de una, porque estamos muy hiladas en este tema. Yo creo que vemos, por supuesto, en nuestra, digamos, condición de cajas de compensación, tenemos como esa mirada dual también
sobre el territorio desde una perspectiva de una organización social, pero también con un enfoque de conexión, por supuesto, con el sector privado. Y yo rescato eso, rescato, Isa, con lo último que dijiste, y es cómo podemos facilitar también a los cooperantes esas sinergias y esas sintonías también de acciones. Alguna vez alguien me dijo, yo no recuerdo, participando en alguna conversación con la Comisión Europea, tal vez, nos decían que Colombia era el segundo país en el mundo que presenta proyectos a la cooperación internacional, después de la India. O sea, imagínense eso lo que significa, la dimensión de un país como la India versus la dimensión, o sea, en población pues es incomparable, pero eso quiere decir que hay una gran apuesta por los proyectos y por las iniciativas que desde Colombia se quieren trabajar con cooperantes internacionales. Y yo creo que eso hace que sea también un poco más difícil también para los aliados internacionales encontrar apuestas y clasificar o decir por dónde nos vamos. Y rescato eso en el sentido de la red y en algo que sentimos muy adentro también desde Confama, y es que creemos que somos lo que conversamos, y con lo que conversamos es que podemos encontrar caminos y generar también sinergias distintas. Y en esta mirada de conversar, yo creo que no es solo una invitación para nosotros como red, que lo venimos haciendo para priorizar, para generar unas sinergias, para entender mejor en dónde debemos enfocarnos, sino que yo quiero hacer una invitación también para que todos ustedes también se animen a conversar con todos nosotros, con la red, con sus aliados, con las organizaciones vecinas con las que han venido trabajando. Creo que es una mirada y una puerta de entrada muy válida. No, uno no puede, incluso para nosotros muchas veces como organizaciones, no es tan fácil uno llegar a irse a apostarle a unas oportunidades muy grandes de cooperación si estamos solos, ¿cierto? Entonces, la mirada es, trabajemos y miremos para los lados primero. ¿Con quién nos juntamos? ¿Quiénes son nuestros aliados? ¿Con quién está trabajando el vecino? ¿En qué redes locales podemos participar para empezar a generar sinergias y tracción alrededor de proyectos e iniciativas que puedan ir creciendo y robusteciéndose de manera local? Yo creo que ahí la invitación a conversar es una invitación muy bonita, que tal vez nos invita también a recordar que detrás de esto estamos las personas, y que detrás de las personas, al final, en las relaciones con las personas, lo más importante es la generación de confianza, y la cooperación pasa por ahí totalmente. Conversemos, conozcámonos, crezcamos, identifiquemos complementariedades. Es un mensaje para todos, de todas, organizaciones de todos los tamaños. Juntémonos y creemos esa confianza para que también en esa conversación ante los aliados internacionales podamos tener la oportunidad de que encuentren unas apuestas robustas, que encuentren y digamos que los acompañemos a encontrar esos caminos también por los cuales trabajar en Colombia, que yo creo que es lo que ellos quieren también ver cuando hacen y abren una apuesta de cooperación, ¿cierto? Y es ver los proyectos que más impacto pueden generar y donde más aliados también pueden participar. Eso es como una de las, es como un tip muy básico y más como desde la sensación del día a día de la cooperación, que yo creo que a veces perdemos de vista, y es muy importante tenerla presente como en esas expectativas, estar dispuesto también a que muchas de esas conversaciones no sean fáciles, sino que nos inviten también a repensarnos, a escoger, a mirar. Escoger es también poder decir, me quiero enfocar en esto. La cooperación muchas veces nos puede decir que nos puede ser muy atractivo porque hay recursos para otra cosa que yo no sé hacer, pero eso definitivamente cuando nos desenfocamos pues perdemos muchísimo tiempo, además probablemente nos comprometamos en cosas que luego no vamos a ser capaces de cumplir. Entonces la recomendación de hacernos esas preguntas, saber qué es lo que mejor sabemos, lo que mejor podemos y sabemos hacer para conectar ese quehacer. Yo quería como dejar un mensaje primero en la primera parte de la respuesta, muy como en ese sentir de lo que implica ese día a día de la cooperación y esas alianzas con diferentes actores. Y creo que ya en una dimensión también cercana, hilando con lo que decía Isa, yo creo que mirar diferentes actores. Hoy, por ejemplo, nosotros que como organización privada y las empresas
hace 5 años, 6 años probablemente no se veían muy partícipes de muchas oportunidades de cooperación, hoy sí lo son. Juntémonos entonces y seamos capaces de trazar como rutas y puentes también entre actores diversos, conectando con la academia, conectando entre lo público, entre lo privado, pero también las organizaciones sociales, que estas conversaciones de la cooperación sean una oportunidad para reconectarnos y para tejer siempre iniciativas que son mucho más fuertes porque tenemos una complementariedad en ese trabajo. Y yo creo que parte de lo que hoy está haciendo también la cooperación en la medida de la reactivación económica, y esto lo digo porque siempre me ha quedado una intriga y yo pues a nuestros visitantes, yo antes trabajaba y me he cruzado por aquí también con colegas en la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, que además integra también toda la mirada de inversión extranjera. Y en ejercicios recientes que hay también en Antioquia, por supuesto, estamos desde la Red Antioqueña de Cooperación, también está la Mesa de Inversión Extranjera de Antioquia. Creo que hay cada vez un vaso que conecta de manera más fuerte y está muy tejido desde la cooperación internacional, porque los proyectos que tenemos que lograr como territorio para trabajar, para ser más competitivos, tener una mayor productividad, que nos permitan ser más atractivos también para la inversión extranjera, están hoy conectando con proyectos en donde los cooperantes quieren involucrarse y quieren acompañarnos a fortalecernos como territorio. Entonces yo creo que la mirada hoy está muy en clave de ese 360, de cómo podemos ser capaces de trascender esa pregunta del desarrollo territorial y trabajar en las prioridades territoriales y en las prioridades que nos permitirán finalmente generar, yo creo, ese largo aliento de ese camino que nos imaginamos pues para nuestro departamento. Yo sé que aquí hay gente también que nos está acompañando desde otros lugares de Latinoamérica, pero yo creo que al final es una visión de territorio que no se debe perder. Que no se debe perder de vista. Estemos en Antioquia, estemos en Perú, estemos en donde estemos, hay que tratar de abarcar por eso que importa y que va a ser importante en nuestros territorios en los próximos años. Mil gracias. Muchas gracias, María Luisa. Ahora Carlos nos regala su visión desde las organizaciones sociales. Gracias, Hernando. Bueno, yo creo que ya mis compañeras han dado un contexto bastante amplio a un nivel meso, pues a un nivel, digamos, como más de la visión macro del asunto. Yo quisiera enfocarme al interior de las entidades o las organizaciones, como cuáles serían esas recomendaciones para gestar alianzas en pro del desarrollo de programas que nos permitan la recuperación o reactivación económica. Yo creo que lo primero, articulando, pues además de tener claro, que lo decía ahorita Isabel y lo mencionaba también María Luisa, además de tener claro cuál es la apuesta de la organización, para que soy bueno, esa apuesta, cómo se articula con las agendas de cooperación nacional e internacional, y es decir, cómo se articula con los ODS. Además de tener esa claridad dentro de la organización, yo recomendaría 3 cosas. La primera es que nos diagnostiquemos, o sea, que identifiquemos cuáles son nuestras capacidades como organización, qué capacidades tenemos, cuáles nos hacen falta para poder gestionar procesos de movilización de recursos y o de cooperación vía oportunidades, convocatorias o vía alianzas. Ese proceso de diagnosticar nos va a permitir identificar cuáles son nuestras brechas y nuestras fortalezas, y pues habiendo identificado las brechas podremos fortalecerlas. Lo segundo es que al interior de nuestra organización diseñemos un proceso estructurado y concienzudo para la gestión de alianzas y la movilización de recursos, o sea, y la identificación de oportunidades. Esto no es algo, este proceso de identificar alianzas, oportunidades y gestarlas, no es un tema que surja bajo acciones desincronizadas o no repetitivas, sino que surge a partir de acciones sincronizadas y que se hacen de manera permanente. O sea, que tengamos un proceso que nos permita estar identificando de manera permanente las oportunidades, los aliados con los cuales quisiéramos trabajar, un proceso que permita la evaluación de esas oportunidades y o de esas alianzas que queremos estar, pero que además también, posterior a esa evaluación, nos permita abordar la oportunidad con un proceso de relacionamiento o con la construcción de una propuesta que luego se convierta en un proyecto. Y para que esto funcione, pues, que sería mi tercera recomendación, es que esto debe tener un responsable.
dentro de la entidad o la organización. No estoy diciendo que sea una persona a tiempo completo dedicada al tema, pero sí debe haber una persona que tenga esa responsabilidad de gestar las alianzas y gestar, digamos, como identificar las oportunidades, y que esa sea una de sus responsabilidades para que haya un doliente dentro de la entidad o dentro de la organización. Esto que acabo de decir no quiere decir que en una organización o en una entidad la persona responsable de gestar las alianzas, de gestar la cooperación, sea la única responsable de formular un proyecto o de estructurar una oportunidad, porque la estructuración y la formulación se hace en conjunto con las capacidades de toda la organización. O sea, hay capacidades que son técnicas del saber hacer, y eso no necesariamente está en el equipo que gestiona las alianzas y la cooperación. Lo que quiero decir con esto es que alguien debe estar encargado de monitorear esas oportunidades y de monitorear esas alianzas y cristalizar esas oportunidades en propuestas y en gestiones de relacionamiento con el apoyo técnico de la organización y o de la entidad. Entonces, para mí, digamos que serían como las 3 recomendaciones, las repito: primero, autodiagnosticarnos; segundo, estructurar un proceso que nos permita realizar de manera juiciosa una gestión de la movilización de recursos y de las alianzas; y tercero, tener un responsable o un equipo responsable en la organización que se encargue de esto. Muchas gracias, Carlos, por tus paso a paso y por esta explicación que nos das a todos. Ahora quiero invitarlos, bueno, primero agradecerles a todos por las respuestas, y ahora vamos a hacer 2 preguntas del público. Los invito, voy a leer son 2 preguntas, leeré cada pregunta y haremos una ronda rápida. Les pido ser muy concretos por temas de tiempo para responder este par de preguntas. Entonces, leo la primera pregunta, hacemos la ronda, leo la segunda y hacemos la ronda y continuamos. Entonces, la primera pregunta que nos hace el público es: ¿cómo ven a Colombia en el futuro en términos de cooperación internacional, teniendo en cuenta que Colombia y Latinoamérica en general se está volviendo en una región de renta media alta? ¿Seguiremos siendo receptores de cooperación internacional o seremos exportadores de esta? Sandra, si quieres empezar. Bueno, María lo mencionó ahorita muy claramente, que de hecho pues es increíble. O sea, un país como la India de alrededor de unos 1.300 millones de habitantes, Colombia tiene alrededor de 50, y somos, después de la India, el segundo país que más cooperación internacional pues promueve o gestiona. Ya de hecho muestra pues digamos como el interés que hay en estos procesos. Es cierto. Colombia, incluso al hacer parte de la OCDE, ya adquiere otra mirada, y uno lo ve también cuando los cooperantes internacionales llegan al territorio a analizar las posibilidades que se pueden desarrollar. Ellos también verifican y se dan cuenta que de pronto en ciertos aspectos, en comparación con otros países de otros continentes, pues estamos un poco mejor y tal vez no tenemos tantos retos. Incluso hay cooperantes internacionales que no son tan activos en Colombia debido a esa situación, a que ya tenemos unas capacidades y unas fortalezas, pues obviamente con todos los grandes retos que hay de cara al desarrollo económico y social. Pero yo diría que en ese orden sí siguen existiendo posibilidades de cooperación, sobre todo para lo que, digamos, desde el aspecto del desarrollo económico se gesta en diferentes territorios, como es, por ejemplo, el acceso a las nuevas tecnologías, al Internet. Ayer leía yo acá en el periódico La República que hay alrededor de unos 5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan en todo Colombia, y eso no deja de ser un gran reto, sobre todo también de cara a lo que acaba de suceder en nuestro país, de pensar en estos jóvenes que tienen que, pues digamos, desarrollar un futuro, quieren crecer en Colombia, quieren tener una oportunidad, y cómo el entramado, digamos, no solo de la cooperación, sino de lo que tanto hemos mencionado en este webinar, el entramado público, social, el de las empresas, es fundamental para que salgamos adelante y poder generar esos puestos de trabajo, esos desarrollos. No todo el mundo nace para ser emprendedor, no todo el mundo, digamos, tiene la perseverancia, la capacidad. Muchas veces cuando uno va a analizar, porque también nos pasa en estos procesos en los que apoyamos a tantas empresas,
cuántas empresas realmente que nacieron hace 2, 3 años siguen hoy en día con su negocio y siguen adelante. Muchas veces esas personas que lideraron en su momento su negocio se insertan en una empresa que los contrata para otros servicios o ya en ese momento pues se deja de desarrollar lo que querían sacar adelante. Entonces, seguimos, creo yo, teniendo muchos retos en materia de cooperación internacional, sobre todo para la generación de capacidades en las que se genere posibilidades de estudio, de educación a esa gran población joven y en materia de conectividad, de desarrollo tecnológico, de crear esas capacidades para que nuestro país también vaya adquiriendo un desarrollo mucho más competitivo a nivel internacional. Gracias, Sandra. Isabel Cristina. Hola, ahí lo mencionaba un poco en el chat, y es que vamos a hacer una reconfiguración de la cooperación internacional para Colombia y lo venimos, digamos, viviendo desde hace ya pues, casi 10 años, 9, 10 años, cuando empezamos a meterlos a la OCDE, y creo que hay otro asistente que hace la misma pregunta, pues que hay una pregunta parecida a esto, y es, ¿se nos reconfigura el ejercicio de la cooperación internacional? Hemos visto que antes, hace 5 o 7 años, un cooperante podía financiar incluso hasta el 80% de la iniciativa. Hoy nos está pidiendo un USAID 1 a 1. Por cada peso que yo pongo tiene que haber una contrapartida local de otro peso. Entonces, primero es una reconfiguración en donde nos exigen movernos más a una apuesta local, que también apalanque esa iniciativa. Creo que hay un tema importante, hay un desafío que tenemos las organizaciones en Colombia, y es cómo valoramos el intangible, porque eso hace parte también de esas contrapartidas y eso nos visibiliza las capacidades, porque vamos a empezar a migrar a un tema de la cooperación técnica. Pues, a migrar no, ya lo estamos haciendo desde hace varios años, pero creo que va a ser en esa reconfiguración, va a tomar mucho valor la cooperación técnica, y para poderla hacer tenemos que movernos hacia yo cómo tengo medido temas de intervención social, metodologías, modelos de intervención social, que no los he estructurado, y hay un llamado también a la rigurosidad para la evaluación de impacto. Creo que a un cooperante ya Colombia le va a pedir otros estándares diferentes, entonces yo no creo que vamos a retirar la cooperación internacional, sino que nos están poniendo una vara diferente, más rigurosa en cuanto a esa valoración, a esa medición de impacto ahí, y creo que nos pone nosotros estándar, y María lo dijo muy bien, el tema de pago por resultados, ¿cierto? Creo que en otros países con un ejercicio más incipiente en el tema de cooperación, hay todavía mucho asistencialismo, hay mucho ayuda humanitaria por crisis. Para nosotros ya nos están pidiendo pago por resultados, no es del esfuerzo en una iniciativa social, sino desde el resultado o la movilización de un comportamiento que nosotros estemos planteando ante un cooperante. Entonces ahí creo que en esa reconfiguración tenemos que ser más juiciosos desde esos análisis, y obviamente nos van a pedir temas como la inclusión. No es gratis que nos estén pidiendo el tema o que nos estén poniendo en evidencia, y Sandra lo trajo, y María también, jóvenes y mujeres. ¿Cómo es que el desarrollo en Antioquia pasa también por grupos poblacionales que hoy han estado marginados y aumentando la brecha de vulnerabilidad? Mitigación de cambio climático, nos lo están pidiendo y nos lo están exigiendo la cooperación internacional, tener unas medidas muy deliberadas y muy decididas a ese sentido, y como dice Sandra, el tema de competitividad, o sea, mientras tengamos un desarrollo interesante de la empresa en Colombia, mientras tengamos inversión extranjera que la ASI, como les llama María, digamos, centra mucho esa intención, aquí tiene que haber capacidades, ¿cierto?, que den respuesta a esos nuevos desafíos, y ahí la cooperación internacional juega un papel importante. Entonces creo que no vamos en deceso, sino que creo que vamos a una reconfiguración que nos exige unas nuevas capacidades, unos nuevos retos, unas nuevas formas de hacer las cosas y de sustentar qué es lo que estamos haciendo. Adelante, Hernando. Gracias. Muchas gracias, Isabel. María, ¿nos cuentas tú tu presión? No, pues yo creo que quedó muy poco por decir, estoy totalmente de acuerdo en lo que mencionaron, coincido.
es una reconfiguración. Yo creo que si nos vamos a ver las cifras netas de Colombia todavía en recepción de cooperación, todavía es una cifra alta y no hay pues una mirada y sobre todo los proyectos de cooperación que se están abriendo y las oportunidades que se están configurando en los últimos años son proyectos robustos de cooperación y de recursos importantes. Yo creo que coincido totalmente, es una reconfiguración de actores, una reconfiguración que además hace como honor y es coherente con algo que se menciona, y es que los países de renta media alta tienen que trascender a que sean los mismos actores locales y los diferentes sectores, el sector privado, las organizaciones también las que intervengan en esas acciones de desarrollo y en esa como reconfiguración también de la lucha pues, o de la desigualdad en cierta forma. ¿Cierto? No, ¿y por qué pues, los cooperantes toman esa medida? Pues porque finalmente consideran que en países con renta media alta hay unas capacidades institucionales que pueden apropiarse y ponerse a la tarea de desarrollar estas iniciativas. Por eso traigo a colación algo que mencionaba al principio, y es esa mirada que para nosotros hace mucho sentido desde las empresas conscientes. Y es trascender también la pregunta. Por ahí les recomiendo y también un poco del programa que estamos trabajando en Confama de Ruta Progreso y algunas columnas que ha estado escribiendo Roberto Angulo, también en La República, en El Tiempo, es un economista pues colombiano, cómo finalmente en las empresas ahí están también las personas más vulnerables. Entonces, ¿cuáles son? Decía que 7 de cada 10 personas están en vulnerabilidad, a pesar de tener un trabajo formal, ¿cierto? Y ahí con preguntas como esas nos venimos nosotros haciendo la pregunta de qué podemos hacer como Confama, como caja de compensación, como sector privado también, para tratar de tener una mirada en que esto no es solamente un asunto del Estado, sino que es un asunto en donde participamos todos. Entonces, eso hace parte de esa reconfiguración de preguntas, de esa reconfiguración de roles y esa invitación que finalmente nos hace esa declaración de estar en la OCDE o ser considerado un país de renta media alta, y es quién debe participar en esos esquemas de desarrollo y para trabajar en esas agendas que son las más importantes. No es gratis que hoy la pregunta por la diversidad y la inclusión de mujeres también desde lo organizacional esté cada vez más presente en la mesa. Porque antes eran las agendas de género que estaban muy enfocadas probablemente en el sector público, en las agendas de desarrollo, en los planes de desarrollo, pues ha trascendido, y en un país como Colombia también ha trascendido ya la discusión. Y yo creo que es el momento propicio pues como para mirar ahí cómo estamos nosotros y cada una de nuestras organizaciones y cada uno de los que está aquí presentes, cómo está en ese mapa de actores y en ese relacionamiento y en esas diferentes pues como acciones que se desarrollan. Era como lo que yo quería agregar realmente. Coincido totalmente con el tema de nuevas formas de trabajar, los esquemas por resultados, será una tendencia importante. Cómo trabajar también alrededor de tener mucho más claro también nuestros procesos de teoría del cambio, los procesos también de poder generar finalmente esas mediciones, saber el impacto de lo que hacemos, de nuestros modelos, lo que logramos con ellos. Creo que eso es algo fundamental en la conversación, no solamente con aliados internacionales, sino aliados locales y nacionales con los que podemos trabajar. Y eso era parte de cualquier mesa de proyectos que hoy nos inviten y nos convoquen. Entonces yo creo que la tarea también por generar un fortalecimiento y porque estas conversaciones que ustedes están proponiendo aquí también y que como red también proponemos, creo que lo más importante es que nos demos el espacio para revisar también esos mecanismos, para hablar de esas tendencias, para recibir así como en esta ocasión tantas preguntas de las personas que finalmente se están en el día a día enfrentando bueno, ¿esto qué significa y cómo lo hago? ¿Me pasó esto? Yo creo que abrir esos espacios es fundamental para seguir este proceso. Gracias. Muchas gracias, María Luisa. Carlos, para terminar, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que, como dijo María Luisa, no hay mucho más que decir. O sea, yo resumiría en reconfiguración en la palabra. O sea, Colombia fue declarado país de renta media alta en el año 2010.
Estamos en el 2021, han pasado 11 años y sigue habiendo cooperación y mucha. Eso es lo que han cambiado las formas, han cambiado las prioridades, han cambiado los temas. Sandra lo mencionó ahorita, o sea, de pronto ya hay unos temas que no están en la agenda de los cooperantes, pero hay otros que siguen estando y son aquellos que están entonces alineados con la Agenda 2030, con las necesidades de desarrollo del país. Entonces, para no alargar más, y además porque ya todo se ha dicho, o sea, es reconfiguración la palabra, o sea, es un tema de cambio y no de extinción. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por sus respuestas a esta pregunta. Lo voy a dejar aquí porque la pregunta la respondieron ustedes mismos en lo que nos están contando, respondieron las preguntas adicionales que habían. Además, por temas de tiempo, pues quiero seguir con la agenda, donde lo voy a dejar con Astrid Signares, quien es la gestora de contenidos de la plataforma Nodoka, una herramienta utilizada para precisamente encontrar oportunidades de cooperación internacional. Astrid. Hola, buenos días. Muchas gracias a los panelistas y a los participantes que todavía están conectados para que en este espacio conozcamos nuestra plataforma para identificar oportunidades de movilización de recursos vía cooperación internacional. Permítanme acá y voy a compartirles nuestra presentación. Como me había presentado Hernando, yo soy Astrid Insignares, soy la persona que está detrás de la gestión de contenidos de la plataforma Nodoka. Les comento que esta plataforma surge como una iniciativa de Macaya en el año 2013, es decir, ya tenemos 8 años sistematizando información y democratizando el acceso a estas oportunidades no solo para organizaciones sociales en Colombia, sino también para otros países de América Latina y el Caribe. A lo largo de estos 8 años hemos consolidado distintos tipos de oportunidades vía cooperación internacional. Tenemos, por ejemplo, cooperación donaciones, cooperación técnica, premios, reconocimientos a labor ya ejecutada por algunas organizaciones en territorio. Y les quiero comentar que en principio nosotros no solo recomendamos tener una estrategia de identificación de oportunidades vía convocatorias, sino que también es un gran aporte que tenemos en la plataforma. Contamos con un directorio de organizaciones en el que es posible identificar aquellos actores cooperantes que trabajan los temas que mi organización trabaja y tienen intereses en el territorio en el que yo me encuentro, y allí podemos establecer, o sea, podemos hacer una estrategia de identificación de actores y también podemos identificar convocatorias. Otro servicio que hemos ido desarrollando en nuestra plataforma es contribuir con contenidos que son complementarios o fortalecen la estrategia de tanto identificación de actores, identificación de convocatorias y también para la etapa de postulación a esas convocatorias que ya hayamos identificado. En nuestro trabajo que hemos consolidado a lo largo de 8 años, tenemos afiliaciones con importantes organizaciones cooperantes internacionales, regionales, nacionales, y entonces podemos sistematizar esa información, clasificarla de acuerdo a áreas temáticas, tipos de beneficiarios, tipos de cooperación, y con eso podemos ayudar a que este proceso de identificación de oportunidades sea más eficiente. En nuestras publicaciones en la plataforma Nodoka es posible acceder a través de distintos filtros y ya podemos identificar no solo la organización, no solo el objetivo de una convocatoria en particular, también los criterios de elegibilidad, los requerimientos que como organizaciones nos piden para participar en esa convocatoria, fechas límites, el monto de la subvención, y toda esa información sistematizada, escrita de manera concisa en idioma español, nos permite a las organizaciones identificar si esa es la oportunidad idónea para que nosotros nos presentemos.
En Nodoca no solo vamos a encontrar convocatorias u organizaciones cooperantes que apuntan a organizaciones sociales. Hay publicaciones para todos aquellos que se identifiquen como agentes de cambio, bien sea, por ejemplo, desde el sector productivo, el empresarismo social, desde la academia, desde el sector público, o si bien desde organizaciones no gubernamentales u otros tipos de colectivos que podrían, sí o no, estar en un proceso de formalización. Con esto les quiero decir que en la plataforma Nodoca contamos con una cantidad de funcionalidades y servicios para que esta etapa de identificar oportunidades sea más eficiente y se traduzca en la consecución de recursos vía cooperación, bien sea internacional o nacional. En este momento voy a compartir con ustedes simplemente un ejemplo de 4 convocatorias, 2 que corresponden con cooperantes nacionales y otros 2 que corresponden con cooperantes internacionales. Por ejemplo, aquí tenemos una convocatoria para el registro de propuestas que accederán a la excepción del IVA. En este caso, estamos con una figura de cooperación que tiene que ver con la excepción del pago del IVA. Y esto de parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Nosotros publicamos sistemáticamente oportunidades de ministerios, alcaldías, secretarías. Por ejemplo, acá tenemos una convocatoria para negocios verdes e innovadores, y esto de parte del Fondo de Innovación, Tecnología e Industrias de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá. A través de los filtros que ofrece nuestra plataforma, nosotros podemos saber qué oportunidades aplican para mi tipo de organización y en el tipo de territorio en el que yo me encuentro. Estos 2 casos corresponden a Colombia, pero también es posible encontrar oportunidades nacionales para otros países de la región, por ejemplo, Argentina, Ecuador, Chile. En el caso de 2 ejemplos de convocatorias de vía cooperación internacional, tenemos, por ejemplo, esto que es apoyo a emprendedores y empresas que abordan problemas sociales urgentes. Este tipo de cooperación es incluso permanente, no corresponde a una fecha límite. Nosotros publicamos esta convocatoria y al leer los términos de referencia, en este caso es de una organización de Estados Unidos, Richard Kaplan Foundation, podemos postular leyendo los términos de referencia y tener algún tipo de resultado a identificar y postularnos a esta oportunidad. Como un segundo ejemplo, tenemos también un desafío para ideas de negocios sostenibles e innovadores, esto en el caso de la Durham Business School, que es una universidad del Reino Unido que se asoció con otra organización de Reino Unido. Nuestros servicios en Nodoca, para hacer una síntesis de lo que ha sido esta presentación, apuntan a la democratización del acceso a la información de convocatorias vía cooperación internacional, a la consolidación de un registro a través del directorio de organizaciones de actores estratégicos para mis fines misionales como organización. Y en tercer lugar, aportamos con contenidos educativos para seguirle la pista a la dinámica de la cooperación internacional, cuáles son esos temas relevantes, qué nuevas oportunidades surgen con las nuevas dinámicas que se van presentando. Y por último, en la línea de cooperación internacional de Macaya tenemos, por ejemplo, este espacio de formación, que es un curso virtual, Introducción a la Movilización de recursos y cooperación internacional. En este caso aún nos quedan cupos para el segundo grupo, el lunes 30 y miércoles 1 de septiembre. Ahí en el chat les voy a dejar los contactos en los que pueden informarse cómo acceder a la plataforma Nodoca o incluso cómo ser parte de estos espacios de formación adicionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu información. Bueno, ahorita para cerrar nuestro webinar del día de hoy, agradecerle a nuestros panelistas por compartir con nosotros sus experiencias de cada una de sus organizaciones, todo el conocimiento que tienen y de darnos a entender que la cooperación internacional todavía sigue en Colombia, seguirá en Colombia por mucho tiempo, en la región, igualmente en la región Latinoamérica. Creo que lo que tenemos que pensar es cómo unirnos, cómo trabajar en conjunto, cómo, como decían, reconfigurar esta cooperación y las solicitudes de trabajo y cooperación,
y desde ahí llegar a donde queremos realizar. Y asociarnos con organizaciones como tipo Macaya, como la red de Antioqueña de Cooperación Internacional, que permiten agrupar esfuerzos para llegar mucho más y lograr muchos mejores objetivos de aquí en adelante. Los quiero invitar a hacer una pequeña encuesta de satisfacción que les voy a enviar en estos momentos y agradecerles a todos su participación. Los panelistas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero verlos en un próximo evento. A todos ustedes muchas gracias y aquí estamos a las órdenes de lo que necesiten. Los dejo con el video de la red de Antioqueña de Cooperación para que nos conozcan un poco más. Que estén muy bien, muchas gracias. ¿Te has preguntado qué es la cooperación internacional? ¿Sabes qué está pasando en materia de cooperación internacional en Antioquia? ¿Conoces la red antioqueña de cooperación internacional? Acompáñanos a resolver estas preguntas. La cooperación internacional busca el bienestar y la prosperidad humana, social, económica y ambiental por medio de la consecución de la Agenda 2030 en el mundo, que se basa en la solidaridad y las alianzas multiactor. Debido a la incorporación de Colombia como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, actualmente tenemos un comportamiento dual en la gestión de cooperación, es decir, que somos receptores y oferentes de cooperación. Esto significa que las dinámicas actuales incluyen esquemas de asociación que brindan la posibilidad de consolidar el liderazgo de Colombia en el desarrollo e implementación de nuevas herramientas para el intercambio de aprendizajes y buenas prácticas en áreas en que somos fuertes y tenemos experiencia, por lo que es fundamental la articulación interinstitucional y el trabajo en red con diversos actores provenientes del sector público, privado, academia y sociedad civil para el aprovechamiento de la cooperación. Por eso nace la Red Antioqueña de Cooperación Internacional, un espacio para la gestión de cooperación y la internacionalización de Antioquia. En diciembre de 2020 se formaliza su activación con la participación de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC Colombia, la Gobernación de Antioquia, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMBA, la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana ASI Medellín, Confenalco, Confama, la Federación Antioqueña de ONG, FA-ONG, la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales, AFE Colombia y G8 Universidades. La red se establece como un espacio de concertación y articulación sinérgica entre los actores del territorio antioqueño para su proyección estratégica y la incidencia en procesos locales de desarrollo. Los invitamos a continuar unidos sumando sueños, multiplicando esperanzas y generando impacto. Comencemos juntos.